Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Hemos hecho este pequeño intro con la Feria del Libro Abraham Valdelomar, la Feria Internacional del Libro que este año 2020 se está dando de manera virtual. Hemos tenido singulares eventos en esta oportunidad. Estamos con uno muy especial y muy importante además porque se trata de uno de nuestros autores homenajeados, nada menos que el gran Gregorio Martínez. Así que damos la bienvenida a toda la gente que ya se está conectando y que va a empezar a sintonizar, escuchar esta brillante plática que sin duda vamos a tener con un poeta muy importante en nuestro país, un escritor y además amigo entrañable de Gregorio Martínez, su hermano, como le solía llamar. Y yo quiero saludar a Gildebrando Pérez Grande, que está con nosotros esta tarde y que ha tomado un momento de su tiempo en este confinamiento para compartir con nosotros un poco más de la vida de Gregorio. ¿Cómo estás, Gildebrando? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Hola Lady, buenas tardes. Aquí saludándote y felicitándote además por esta iniciativa de dedicar la presente Feria del Libro de Ica, nada menos que a Gregorio Martínez. Cuando me enteré por los medios que la feria que tú organizas y alientas, que iba a estar dedicada a Gregorio, la primera imagen que se me vino a la cabeza fue Abraham Valdelomar. ¿Y por qué Abraham Valdelomar? Preguntarás tú. Porque recordé aquel poema, uno de los poemas de Abraham Valdelomar, aquel en la que habla sobre el hermano ausente en la cena pascual. Yo creo que ese hermano ausente, en este caso Gregorio, ha vuelto a su terruño, ha vuelto a ese espacio que sin duda alguna lo marcó para siempre, no solamente en su vida, sino creo yo fundamentalmente en toda su obra, tanto narrativa como periodística, ensayística, en todo lo que él hacía, por ese marcado sentido de pertenencia que tenía Gregorio con su terruño y con sus ancestros, pues esa es la imagen que se me ocurrió. El hermano ausente vuelve ahora al hogar, vuelve al claustro materno, vuelve a las prácticas culturales, a la cosmovisión de ese universo cultural que él realmente representa dignamente con su obra literaria. Por eso es que te agradezco muchísimo realmente esta invitación, además. No, agradecidos estamos con tu presencia, porque nos vas a contar sin duda muchas esas cosas que queremos conocer de la vida de Gregorio, cómo era y cuál era ese universo creativo que él además tenía tan amplio, ¿no? Y tan diverso. Yo recuerdo mucho en una de tus intervenciones en homenaje a Gregorio que citabas un poema de Octavio Paz y que decía: has muerto, camarada, en el ardiente amanecer del mundo, y brotan de tu muerte, tu mirada, tu traje azul, tus manos ya sin tacto. Has muerto irremediablemente. Parada está tu voz, tu sangre, en tierra que tierra crecerá, que no te alce, qué sangre correrá, que no te nombre. Y luego del poema decías algo parecido, ¿no? Se fue a la tierra de la historia. Me gustó mucho esa parte, Hildebrando. ¿Cómo era Gregorio en ese sentido? Él realmente, yo entiendo, tenía un amplio panorama para la creatividad, pero sin duda ha significado y significó mucho en su obra el lugar de origen que tuvo él, ¿verdad? Sí, me halaga mucho, gracias realmente de nuevo, me halaga mucho que recuerdes aquellas palabras que tomé prestadas de Octavio Paz para homenajear a Gregorio. Y ya que estamos citando a Octavio Paz, y ya que tú me preguntas un poco sobre la vida de Gregorio,
voy a recurrir nuevamente a mi memoria ya frágil por los años. Octavio Paz también, en un estudio muy intenso, muy luminoso sobre Fernando Pessoa, el gran poeta portugués. Ujú, Octavio Paz, en su ensayo Quadrivio, dice que la mejor biografía de un poeta está en sus versos. ujú, Y yo quisiera justamente recordar estas palabras de Octavio Paz y a tu pregunta decir que la mejor biografía, la más puntual, la más exacta, la más fidedigna biografía sobre Gregorio está en sus novelas y está en sus cuentos, ¿verdad? Está en esos relatos en donde él mezcla la realidad con la fantasía, ¿no? La historia con la ficción, y llevado por ese intenso amor por las prácticas culturales de la tierra, en fin, de Coyungo, que lo vio nacer, que lo vio caminar, que lo vio trabajar muy tempranamente, además. Él lo traduce, sin duda alguna, de una manera muy hermosa, en sus cuentos, en sus relatos, en sus novelas, ¿no? Incluso en sus artículos periodísticos. Ahí está Gregorio, es decir, yo le invitaría a los jóvenes estudiantes, a los escolares, que visiten la obra de Gregorio y ahí lo encontrarán a él. En cada página siempre hay, como tú sabes, ¿no? ¿Verdad? Un narrador va entremezclando porciones de su vida, sus vivencias propias, con las de la fantasía, las de la imaginación y las del imaginario popular, ¿verdad? Así es que poco o nada podría yo agregar a tu pregunta si es que, en fin, nos detenemos en esta lección de Octavio Paz, ¿no? Que la mejor biografía de un poeta está en sus versos y lo mejor de la biografía de Gregorio está en sus páginas, ¿verdad? Ahora, es verdad, también podríamos agregar muchas cosas, ¿verdad? Que él las vivió, las compartió con nosotros, con Juan Ojeda, con Ricardo Arráez, con Juan Cristóbal, con Alfredo Portal, bueno, con tantos cachalotes que hoy día algunos todavía felizmente nos acompañan y otros están con él, ya están con él, con sus yuntas, como diría Gregorio, ¿no? En otros ujú. espacios. ¿Acaso celebrando esta conversación que tú y yo tenemos ahora en torno a él? ¿Sí? Pero en fin, no sé qué más podría decir que puntualmente. eh, no quisiera que esto sea un monólogo, pero Nos gustaría sobre todo, Gilebrando, recordar, dicen pues que recordar es volver a vivir sí. y qué mejor oportunidad para hacerlo en torno a lo que él significa, ¿no? Todavía para muchos y que ojalá su obra llegue a más personas, porque yo cuando voy a los colegios me gusta preguntar a los chicos eh, sobre autores peruanos, ¿no? Y claro, la gran mayoría me responden César Vallejo y se quedan como que ahí y Vargas Llosa y, y entonces, es más, me gustaría que respondan los poetas, Blanca Varela, Eilson, Ujú. Martín Adán, Hildebrando Pérez, ¿por qué no? Pero a veces notamos que mucho del colegio tampoco como que no está conectado con estos autores grandes que tenemos y que siguen haciendo obra. Entonces, la idea de conversar sobre Gregorio también es un poco encontrar que los autores, que los escritores están tan cerca a uno, así como lo señalas con la lectura, ¿no? Ese Sí. libro, por ejemplo, que es fundamental y creo que debería estar en todos los colegios, ¿no? Contarnos un poco, quizás, Gilebrando, de esas anécdotas cómo empezó la amistad con Gregorio, cuáles fueron. Bueno, mira, ah, un poco recordando,
A Gregorio lo conocí en San Marcos, en la ciudad universitaria. Él ingresó a la universidad, si mal no recuerdo, el 62 o 63. Yo había ingresado ya el 61. Y bueno, ahí en los patios de letras, en los bosques en ese entonces, porque era un bosque inmenso alrededor de la Facultad de Letras, conversando con los estudiantes, conocimos a Gregorio. Y rápidamente, pues, tendimos lazos de amistad, había una fluida comunicación con él, porque habían algunos factores culturales, sociales, que de alguna manera nos convocaban, nos unían. Y esto es bien interesante, mira, ahora que lo veo un poco desde lejos, y me veo a mí mismo y a Gregorio en los patios de San Marcos de los años 60, todos éramos provincianos o hijos de provincianos, de migrantes. Gregorio venía de Coyunco, de Nazca. Ricardo Ráez también venía de provincias. Juan Ojeda venía de Chimbote. Valdemar Yupanqui venía de Santiago de Chuco, al igual que Danilo Sánchez León. Con todos ellos, más Juan Cristóbal y otros amigos, pensamos en una revista en donde podríamos publicar nuestras inquietudes, los primeros esbozos de los textos que teníamos a la mano. Y fundamos la revista Piélago. Y en Piélago se publicaron los primeros poemas de muchos poetas de la generación de 60. Años después, el 65, 66, a mí me tocó la fortuna, por decirlo así, de publicar el primer cuento de Gregorio en Wow. una revista que se llamaba Fabla, que salió un solo número, porque tuve que viajar intempestivamente en 66 o 67, pero en esa revista Fabla se publica por vez primera un cuento de Gregorio Martín. Sí. Bueno, y después vienen los Juegos Florales de San Marcos, él obtiene también un premio en los Juegos Florales de San Marcos, él decide estudiar lingüística, nosotros literatura, pero en verdad nuestra vida en común se daba tanto en la universidad y sobre todo fuera de la universidad, ¿verdad? En el centro de Lima, en los ya legendarios bares del Palermo, el Boni, Versalles. Y entonces ahí creo que conocimos más a Gregorio, como también a mis otros amigos, por supuesto, porque cotejábamos nuestras lecturas y sobre todo tomábamos conciencia, ¿no?, de esos grandes baches culturales, académicos, que por A o de razón no teníamos como otros estudiantes. Y así fue como nos dedicamos a leer. Leíamos como locos. Parábamos leyendo y prestándonos libros, comentando los libros de este autor, de este otro autor, en fin. Vivíamos pues más que nada consagrados a la lectura y a la escritura. De ahí viene la famosa frase de Gregorio, ¿no? Todos somos hijos de Pedro Páramo. Ajá. Todos somos hijos de Pedro Páramo. Él solía decir eso. Pero él no se refería a que todos éramos hijos de Pedro Páramo, el personaje de la novela de Rulfo, sino se refería indirectamente, en todo caso, al mismo Rulfo. Es decir, al rigor con las que trabajaba en sus relatos Juan Rulfo, a la conciencia de la escritura, ¿no?, al trabajo, a la laboriosidad, a la exigencia. Y todos, quiero decir, Juan Ojeda, Juan Cristóbal, todos asumíamos ese criterio, ¿no?, que había que trabajar el lenguaje, que había que hacer un trabajo muy laborioso, muy exigente, y por eso que éramos hijos de Pedro Páramo.
Ajá. Bueno, en fin, tantas otras cosas podemos recordar de... Interesante, interesante ese punto, ¿no? Porque a veces, claro, Palermo tan conocido, ¿no? Y a veces uno asocia, bueno, y dicen los poetas, los escritores, y lo asocian un poco con la vida bohemia, ¿no? Y claro, la vida bohemia se trata, se toca en la literatura como tal. Es más, en la literatura de Gregorio, que además fue catalogada por muchos críticos como provocadora, y que rompía con muchos tabúes porque se hablaba de cosas tan naturales, pero a la vez poco tocadas en narrativa. Pero sin embargo, él lo hacía con una forma tan contagiante que invitaba a leerlo cada vez más y más. ¿Cómo se conjugan estas cosas entre la vida social del escritor, que es además tan entretenida, y el rigor literario, que es lo que nos comentas? ¿Cómo eran en ese momento? Eh, Mira, me gustaría precisar un poco, siguiendo lo que tú dices, me gustaría precisar un poco el contexto de los años 60, ¿verdad? El imaginario que manejamos. Bien visto, los años 60 en el Perú fueron años de mucha efervescencia política, social. Debemos recordar que en los años 65, desde el 63 hasta el 67, el Perú vivió justamente una época, al igual que toda América Latina, ¿no? La época de las guerrillas latinoamericanas. El Perú, como otros países, vivió una exaltación ideológica, política en las universidades, sobre todo en las nacionales, y obviamente en San Marcos. Entonces, ese factor, por ejemplo, ese factor del compromiso con la sociedad, del compromiso con el medio tan injusto, ¿no? De los abismos sociales en que habían entre una y otra clase, también despertaba nuestro interés. Entonces, Ujú, recurríamos a las ciencias sociales, a la antropología, a la sociología, a la historia. Y mira tú, tuvimos la fortuna de tener profesores, ¿no? Como Pablo Macera, Aníbal Quijano, Lucho Lumbreras, José María Arguedas, ¿verdad? ujú. Entonces, todos ellos pues nos ponían al tanto con sus clases y con sus obras también de lo que estaba ocurriendo en el país. Entonces, por un lado, fuimos cada uno de nosotros, ¿no? Configurando un perfil frente a la sociedad a la que pertenecíamos. Por otro lado, estaban nuestras inquietudes, nuestras vocaciones literarias. Y es ahí en donde justamente quiero acotar aún más. Cada quien daba curso a su escritura, cada quien buscaba un lenguaje, formas discursivas, una dicción, un fraseo. Si tú ves los poemas de Juan Ojeda, su Ajá. fraseo, su dicción, su ritmo, son distintos a los de Juan Cristóbal. Y los de Juan Cristóbal son distintos a los míos. Es decir, había una diversidad de estilos, porque cada quien trabajaba de acuerdo, pues, a sus propios saberes, a sus propias habilidades, a sus propias inquietudes y formaciones literarias. Gregorio, por otro lado, ya formaba parte también del grupo Narración. Y tú recordarás que en ese grupo Narración, los escritores más conocidos como Reynoso, Gutiérrez, Augusto Giga, también tenían una participación social, política en esos años. Y a su vez también eran muy rigurosos en la estructura de sus relatos, en el lenguaje que estaban buscando. Entonces no era para nosotros algo inusual, algo, digamos, lejano, ¿verdad? En el lenguaje y trabajarlo, exigiéndonos más, ¿no? Obviamente habían paradigmas, habían modelos, vivíamos dentro de un canon literario, y ahí viene el otro punto. ¿Hasta qué punto ese canon literario vigente en los años 60, ¿no? respondía a nuestras propias inquietudes? ¿Cómo explicarse entonces, Ujú, por ejemplo, los grandes ujú. alcances, los logros estilísticos,
¿no? Romper la estructura de la novela canónica, como es, por ejemplo, Canto de Sirena, Ujú. ¿no? Entonces, tú hace poco decías, bueno, un grupo de escritores, de amigos que transgreden. Eso hacíamos, transgredir el canon, transgredir la tradición vigente, buscar un lenguaje que responda justamente a las demandas, a los reclamos de la literatura, del arte, de la escritura, ya en esos años. Y cada quien respetando pues su aura, su aliento, ¿no? Su forma de escritura. Pero bien visto en conjunto, ahora tú puedes ver los escritores de 60. Hay una diversidad de temas, urbanos, rurales, mágicos. Sí, no es monótona, felizmente, nuestra literatura. No es monocorde, ¿no? Es heterogénea. Y como bien decía, pues, Cornejo Polar en sus clases en San Marcos, la literatura peruana es un discurso heterogéneo, diverso, y contradictorio, y complementario. Sí, De sí, ahí claro, y viene, además confronta, enfrenta, muchas veces desnuda la realidad tal cual. Y por supuesto, en poesía ha habido claros ejemplos, el caso de Horacero, ¿no? El caso de la poesía y los manifiestos, y el hecho de no hacer lo que siempre está establecido, sino ir mucho más allá, cambiar los estilos, las formas. Y bueno, la obra de Gregorio lo grafica tal cual. Nos están escribiendo justamente, Hildebrando, en torno a ese tema. Nos dicen, Daniel Gutiérrez, por ejemplo, si nos puedes contar alguna anécdota que grafique esa capacidad de Gregorio Martínez para retrucar con inteligencia y prontitud. Bueno, es lo que nos escribe Daniel, que en cierto modo creo que se refiere también al hecho de que Gregorio tenía pues muchas características en las que jugaba con el lenguaje, ¿no? Pero ¿qué anécdotas nos podrías de pronto contarnos? Nos gustaría mucho saber ese otro lado del ah, escritor. bueno, más que anécdota, me gustaría recrear las búsquedas estilísticas, ¿no? En este caso, de Gregorio. Eh, Años 60. Hasta los años 60, si tú recuerdas y buscas los libros de historia, te encontrarás que la imagen que tienen de nuestro país es que nuestro país es un Estado y una nación, ¿verdad? Ujú. Han pasado años y ahora a nadie le llama la sorpresa decir que sí, somos un Estado, pero somos una diversidad de naciones, que nuestro país es plural, que nuestro país es diverso, que nuestro país es plurilingüe y plurinacional. Y entonces, ¿cómo va a ser homogéneo? ¿Cómo la literatura va a ser homogénea? Esto por un lado. Por otro lado, años 60. Hasta los años 60 ya tenemos una idea de que el universo andino, el mundo andino, fue recuperado, si se quiere decir así, para la literatura por José María Arguedas. Con Arguedas tenemos una imagen real, legítima, auténtica, verdadera del universo andino. Años 60. ¿Cuál es la imagen del afrodescendiente en el Perú? ¿Cuál es la imagen de ese sujeto subalterno a quienes llamamos o llamaban negro? ¿Tú has buscado o has ubicado a los negros en la narrativa peruana? ¿No te has dado cuenta que así como el indio, ¿no?, fue masacrado realmente en la literatura de la manera más perversa, ¿no? Como decía Arguedas, lo ningunearon al indígena, al andino. Pues, ¿cuál es la imagen que se tiene del negro, del afroperuano en la literatura? No es más que una visión estereotipada, llena de prejuicios, ¿verdad?, perversa, malévola, ¿no? El negro es imagen del sexo, el negro es imagen de la violencia, ¿verdad? Bueno, en el negro no hay sabiduría, no hay arte, no hay poesía, no hay magia. Lo mismo decían del indígena años antes, hasta que viene Arguedas y dice, miren,
miren lo que es realmente el indígena. Bueno, ¿cuál es el aporte, entre otros, de Gregorio y también de Antonio Galo Ronceros, otro ilustre escritor del departamento de Ica? Ofrecernos la imagen real, auténtica, verdadera, a través de las prácticas culturales, a través de la descripción puntual de la geografía, de los paisajes, de las costumbres, las tradiciones, las formas de vida. Ujú, Entonces, eso ya es transgredir, eso es dar un paso más, eso es enfrentarse al canon, eso es enfrentarse a los paradigmas y a los modelos que están enquistados. Y aún voy más todavía, gracias a lo que tú has mencionado, el humor, por ejemplo, el lenguaje erótico, la sensualidad. Una de las razones, felizmente ahora ya no, pero si tú encuentras algún texto de ujú, educación secundaria, ya no decir primaria, secundaria, en donde haya un pasaje de Canto de Sirena, donde haya un fragmento de un cuento de Gregorio Martínez, nunca lo encontrarás. ujú, ¿Por qué? Justamente porque los relatos de Gregorio, las formas de su escritura, de su lenguaje, han transgredido una norma, la norma limeña, la norma del buen decir, la norma del respeto, ¿verdad? Y entonces, cuando tú encuentras un relato de Gregorio, bellísimo por demás, lleno de vitalidad, ¿no? De una sana sexualidad, uno dice, ojalá que lo pongan en los libros, en los textos escolares. No, ujú. pues, hay pues, ¿no? Una censura. A propósito de censura, ¿tú sabes cuántos años se demoró? Arguedas no lo vio. El sueño del Pongo, ese ahora famoso texto que Claro. recogí, ¿no? Y que fuera traducido al español y además grabado en su propia voz. ¿Qué cosa no hizo Arguedas para que se conociese y se difundiese el sueño del Pongo? Ujú. Recién, hasta hace pocos años, ese texto, El sueño del Pongo, lo puedes encontrar en los textos escolares. Antes no, había un silencio, había una Y es una censura. pena, ¿no? Porque es un texto que revela, es un texto que subleva, te das cuenta, que nos hace tomar conciencia de la diversidad social en nuestro país. Lo mismo ocurre, ¿no? A veces nos quedamos con Candelario Navarro, ¿no? Tan entrañable personaje, ¿verdad? Claro, y por un lado aplaudimos, saludamos, ¿no? La vida, ¿no? La vitalidad extraordinaria de Candico, y por otro lado, oye, pero esto, ¿qué tal este cuaderno es muy exceso, no puede ser posible, es escandaloso, es procolánico? Y nadie se da cuenta que al final, por ejemplo, al final del Canto de Sirena, en las últimas reflexiones de Candico, son de las más tristes que hay en la literatura peruana. Un desengaño y un desencanto. Me gustaría que los amigos que nos están escuchando y viendo vuelvan a las últimas páginas de ese personaje que durante toda una tarde, durante un día, nos ha hecho reír a carcajadas, nos ha reconciliado con la vida, con el sexo, en fin, con todo. Y al final, cuando hace un recuento de lo que es el Perú, cuando hace un recuento de su propia vida, de las pocas alternativas que tuvo, eso es transgredir. Eso es ir más allá, ¿te das cuenta? Eso es justamente lo que deseaba Gregorio, trabajar la belleza del lenguaje, ¿no? La oralidad en este caso, trabajarla como un orfebre, ya en la escritura, pero sin perder su fuerza, su vitalidad, ¿no? Su raigambre histórica, social. sí, Vemos claro, y solamente el iceberg, ¿no? El iceberg de ajá, Candico. Sí, mira. O de los músicos de Cahuachi. Ay, mira, tenía 11 hijos o 10 hijos. Pero no vemos ese río subterráneo, ese río subrepticio que está ahí para quien lea bien. Y uno dice, pero
es estimulante esta lectura, porque me hace tomar conciencia de la diversidad social y cultural que hay en el Perú. Claro, y yo estoy segura que muchos escolares, muchos jóvenes disfrutarían tanto de los libros de Gregorio si es que estuvieran ya en medio del plan lector y toda la promoción, además que tiene un libro que está en plan lector, porque además conocerían mejor el Perú, creo, y además conocerían toda esa diversidad lingüística, creadora, esa innovación que ponía Gregorio en sus obras, pero que además es una de las cosas que hoy en día pasa todavía en el país, ¿no? Esto de la doble moral y el hecho de ensalzar algunas cosas que vienen de fuera y no valorar lo nuestro, que es parte de nuestra literatura. Se ha incorporado también Jorge Castillo, que es parte del equipo de Ah, la FIL ICA. Gildebrando, yo he sido también tu alumno. Me ha dicho que no lo diga, pero bueno, ya lo dije en San Marcos, así que bueno, está con nosotros Jorge y bueno, también va a hacerte algunas preguntas y conversar sobre Gran Gregorio. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lili? ¿Qué tal? Soy Leandro, ¿cómo estás? Buenas hola, tardes. hola. Sí, sí, te recuerdo. Sí, te recuerdo. ¿Cómo estás? Bueno, la idea del conversatorio, Paula Carranza, era un poco hablar de Gregorio también en el sentido, digamos, amical, ¿no? Porque de las averiguaciones que hemos hecho, pues, nos enteramos de que usted ha sido bastante cercano, digamos, ¿no? Compañero de aventuras y de copas, y en fin, de estas cosas que comparten los escritores tan a menudo. Ya que Mary mencionaba este tema de la doble moral, yo quería comenzar comentando y también preguntándole, en Ica es una ciudad que es un poco conservadora, como bueno, muchas provincias del país, pero Ica tiene también una tradición, bueno, venía desde Valdelomar, que tiene un bailable que va mucho en realidad a la ternura y a cierta, digamos, idealización de la cantina pequeña y de la familia. Sin embargo, el Goyo, nuestro invitado y homenajeado de la feria, no, es más bien una rara ave en este sentido, ¿no? En la región más bien van a cultivar otros valores, el Goyo irrumpe, digamos, con esta literatura y con su posición también política, de una manera muy distinta, ¿no? Más bien le gusta, digamos, el sustrato más bien erótico, más bien picaresco, un poco demasiado explícito, además. ¿Cómo lee usted al Goyo en relación a esto que le digo, digamos, a la línea valdelomariana, por más evidente, digamos, en relación a la literatura de Goyo Martínez, profesor? Ah, bien, aunque debo confesar que no te he escuchado muy bien, muy claramente, pero un poco adivinando lo que tú estás señalando. ah, Hace unos minutos decía yo que uno de los logros literarios de Gregorio Martínez es haber trabajado el plano de la oralidad, el plano de la lengua oral en la escritura. Es decir, no basta ser negro, para decirlo de frente. No basta ser miembro afroperuano, no basta nacer en Coyungo para ser un gran escritor. No es suficiente, ¿verdad? Entonces, lo que hace que sea Gregorio, en este caso, un notable escritor, es que siendo fiel, ¿verdad? Sensible, atento al lenguaje popular, a la oralidad, él ha trabajado muchísimo en el traslado de la oralidad a la escritura. Ahora, en ese sentido, hay un traslado, digamos, positivo de la oralidad a la escritura. Y por otro lado, en sus relatos, él es barroco en su estilo. Algunos los han señalado muy claramente. Hay un lenguaje, hay un barroquismo, a veces exasperante,
Pero es que acaso la realidad social del Perú, la realidad de Coyungo, de Nazca, no es barroca. Yo creo que sí. Entonces, lo que él está haciendo es simplemente el traslado de esa visión del barroco a a la página en blanco, ¿no? Claro, dándole una gran fuerza lírica, una gran fuerza poética a su lenguaje, ¿no? Yo creo que es un aporte realmente, ¿no? De Gregorio, mantenerse leal al medio en el cual se están generando sus relatos y hacerlos hablar tal cual. Entonces, Profesor, si esos personajes son personajes populares, personajes realmente, ¿no? Que no han tenido la oportunidad incluso de salir a las grandes ciudades o de pasar por los colegios, etcétera. ¿Cómo quieres que hablen? ¿Cómo quisiéramos que hablen? Que hablen eh, dentro del canon, dentro de la demanda, de la norma, de una manera pulcra, elegante, literaria. No, ellos hablan de acuerdo a las pulsiones de su vida. Al igual que Antonio Galvez Ronceros, una de las grandes cosas que han hecho esos dos escritores es, ¿no?, revitalizar ese lenguaje, ¿no?, asumir ese lenguaje popular, esa oralidad, que no es una fácil tarea además, y dentro de un estatuto que es el de la escritura, darles un aliento poético. ¿Así? profesor, otra pregunta. Tal vez para los más jóvenes que no tenemos idea, ¿cómo era recibido en la crítica el Goyo Martínez en las décadas del 70, cuando era mucho más vigente, no estaba vivo y trabajaba, ¿no? ¿Cómo fue recibido en la crítica? Bueno, si nosotros nos tomamos el trabajo de ir a las bibliotecas o a las hemerotecas, podremos encontrar muchos textos, muchos artículos, comentarios de esos años, en los que se nota claramente que el lenguaje literario, que los temas que trata Gregorio no fueron, digamos, bien recibidos, ¿no? Llamó mucho la atención. ¿Recuerdas tú la gran polémica que se da lugar sobre Canto de Sirena? Hasta la fecha se discute si realmente es una novela o si es el testimonio, ¿no?, de Candico. Yo, volviendo a San Marcos aquí, ahora que te veo, yo recuerdo las palabras de la profesora Milagros Caraza. Canto de Sirena es una orgía lingüística, ¿no? Es una fiesta de la palabra. Esa es la literatura. En el caso de Gregorio, es una orgía lingüística, una fiesta de la palabra, una fiesta de la imaginación. Muchos dicen también, en ese entonces, ¿no?, una gran polémica, no es una novela, es un testimonio, porque eran los años en que aparecían los testimonios en la literatura latinoamericana. Y otra sanmarquina, en una tesis, la profesora Gloria Macedo, eh, por ejemplo, ella señala, y lo señala muy bien, Canto de Sirena no es un testimonio. El testimonio es cuando tú haces un discurso de un hecho en el que tú has participado, has vivido, y transcribes fidedignamente lo que tú has hecho, ¿verdad? O las vivencias que has realizado. Eso no es Canto de Sirena. En Canto de Sirena se ve un trabajo artístico, se ve la exigencia de Gregorio Martínez para darle, ¿no?, un carácter de arte, de poesía al lenguaje, ¿no?, al lenguaje popular. Entonces eso ya no es un testimonio, no es el traslado directo, quiero decir, como bien dice Gloria Macedo, ¿no? No es un traslado directo del testimonio de la grabadora a la página en blanco, no, no, ahí hay un trabajo. Entonces,
que la estructura de la novela en el fondo no es una novela porque no es más que un collar de relatos, de cuentos. Ujú. Y casi con benevolencia al final decían, recuerdo, bueno, es una novela abierta, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba pasando? En eso, hace más de 30 años, imagínate. Hace más de 30 años Gregorio está poniendo en cuestión los límites de una crítica literaria, los límites del canon, la mezquindad con que el canon quiere ver a esta obra, pienso en Canto de Sirena, o pienso ahora en el Inomoxo de César Calvo, ¿no? Son textos que van más allá en su estructura, ¿verdad? En su tratamiento de la historia misma, el juego con los tiempos, con los espacios. Yo me atrevería incluso a decir que son novelas frontera, para hablar ya dentro del rigor académico. Son novelas frontera, ¿verdad? No son novelas canónicas, no son novelas clásicas, no tienen la estructura, no están hechas expresamente para eso. Yo recuerdo mucho, a propósito de las anécdotas, Ujú. a propósito de las anécdotas, mira, uno de los textos que siempre alababa Gregorio era La casa de cartón de Martín Adán. Ujú. Hasta la fecha, mira, ya van a ser 100 años de la primera edición de La casa de cartón. Sí, Y la claro. crítica, retrasada además, en relación a la creatividad que hay en América Latina, todavía sigue viéndola desde el canon, desde el prisma, ¿no? Del canon. No es una novela, es un poema en prosa, ¿no? Mm. ¿Te das cuenta? Entonces, si La casa de cartón, finalmente, ¿qué cosa es, pues? ¿Novela? ¿Un collar de cuentos? ¿Un poema en prosa? ¿El testimonio de un joven de 14 años que quiere suicidarse porque a los 14 años ya lo ha vivido todo? Bueno, pensemos en las obras de Gregorio. Gregorio lo que está haciendo es también subvertir, ir más allá de la norma, ir más allá del canon, ir más allá de las reglas establecidas, buscar, explorar. Esa es tarea del auténtico creador, del auténtico escritor. Yo Sí, nos recuerdo dicen. mucho ahora, Sí. mira, yo recuerdo ahora mucho el discurso que yo leí por encargo de Gregorio hace algunos años. Gregorio recibió el primer premio Copé de la Pluma de Oro por el premio de ensayos, ¿no? Por su diccionario, Abra Palabra. Bueno, Ujú. Gregorio me envía su discurso, no pudo venir, y yo lo leí en el COPE. Y en Claro. ese discurso del premio de ensayo, Gregorio dice, refiriéndose al creador del Ujú. género, del género del ensayo, Montaigne. Montaigne, dice Gregorio, ¿no? Ensayaba. Es decir, no escribía cuento ni poesía, ni testimonio, ni nada. Ensayaba una reflexión. Su reflexión era un ensayo. Y ensayar es buscar, es explorar, ¿verdad? Ujú. Algunos sí entendieron y le dieron el premio a Gregorio. Bueno, yo creo que gran parte de la obra de Gregorio es eso, un ensayo. La escritura que ensaya, que busca, que explora, que va contra las normas, buscando nuevos criterios, nuevos relatos. Y para hablar pues de literatura y de anécdotas, así como Gregorio eh, aplaudía, celebraba La casa de cartón de Martín Adán, también hablaba, y era una novela, eran varias las novelas de cabecera de Gregorio, ¿no? Entre otras, por ejemplo, Bajo el volcán de Malcolm Lowry, Gran novela. Ferdinand, sí, la novela, ¿no? La novela Bajo el volcán Sí, sí, de, sí. de, de Malcolm Lowry, Ferdinand de Witold Gombrowicz, pero había otra novela que Juan Ojeda nos enseñó a leerla.
esa novela de Louis Ferdinand Céline, o Celan, Un viaje hacia el fin de la noche. Yo creo realmente, en mi caso personal, y creo que también en el de Goyo, el de Juan Ojeda, esa novela de un escritor maldito, de un escritor proscrito, alejado de la Academia Francesa, maldito porque apoyó a los nazis. Pero nadie escribió en esos años una novela como la que acabo de recordar, Un viaje hacia el fin de la noche. Yo creo que toda la obra de Gregorio es un viaje hacia el fin de la noche. Qué gran comentario que nos hace Gildebrando de estas obras de cabecera que además forman parte de las lecturas de Gregorio y sin duda de sus grandes referentes, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Los espejos narra su experiencia con Martín Adán, nos dice por acá Víctor también nos hace recordar ello, y toda esa cercanía con estas novelas que fueron vistas por las críticas quizá como raras y que cuesta mucho en el tiempo, ha pasado con la mayoría de escritores que luego de que pasan unos 50, 100 años recién, la obra pasa a ser reconocida como tal, pero sin embargo es bueno que hoy en día conozcamos más a este tipo de obras que yo creo deben ser fundamentales en las escuelas, los colegios, para que se sepa de lo que hay, de esta diversidad, sobre todo en literatura, y de esa forma de hacer literatura. Estamos recibiendo varios comentarios, saludan mucho a tu persona, y por supuesto estos recuerdos tan maravillosos de la vida de Gregorio. Jorge, alguna pregunta más que nos quieras compartir? El profesor mencionó el diccionario, ¿no? Abra Cadabra. Y Sí. bueno, me encanta ese libro, siempre lo reviso por partes porque es un libro que te puedes tomar una letra y, ¿no? Y me sorprendía, profesor, la fijación que tiene el Goyo con el sexo, ¿no? Tiene una especie de detalle, de búsqueda incesante. ¿A qué usted le atribuye o cómo ve usted ese interés particular del Goyo incipiente en relación al sexo? Bueno, eso habría que preguntárselo al propio Goyo, ¿no? Pero en fin, uh, vamos a ver. En Abracadabra, el diccionario que fue premiado por el COPE en un premio de ensayos, que además tuvo un jurado brillante, estaba Edgardo Rivera Martínez como jurado. Muchas de las palabras que él recoge va a rescatar justamente algunos significados, la riqueza semántica de cada palabra, que a veces por prejuicio o estereotipo cultural no lo recogen. Incluso él dice tal palabra en el diccionario de la Real Academia, no pone su real significado, ¿no? Se van con eufemismos. Y él dice, no, esta palabra significa tal cosa. En ese sentido, él está validando, rescatando y validando la riqueza semántica, el filo semántico de una palabra que justamente por prejuicio a veces no la toman en cuenta. Él lo que hace es rescatar la norma popular. Hay un lenguaje, un lenguaje muy vital. Y en esto aterrizo en tu pregunta, ¿no? Muchas palabras de Canto de Sirena, sobre todo el diario de viaje, ¿no? Han sido muy criticadas por su violencia verbal, ¿no? Por los excesos, ¿no? Verbales, eróticos, sexuales, que prácticamente rayan la pornografía, Claro, eso. ¿no? Entonces, bueno, la pornografía, como diría Gregorio con toda seguridad, la pornografía está en quien la lee, no, no en la página que tú estás leyendo. ¿Te das cuenta?
Lo que él está haciendo es simplemente recrear toda la fantasía y toda la vitalidad que existe, pues, cuando una persona o cuando dos personas hacen el amor, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Le da, le da palabras a ese silencio gozoso. Por eso es que dicen, entre otras cosas, y me parece muy bien, que la prosa de Gregorio Martínez es una prosa sabrosa, es Ujú. una prosa fresca, es una prosa en la que es un placer leer a Gregorio. ¿No? Es un placer. A mí particularmente como lector, yo siento un placer enorme, ¿no? El relato, la dicción, ¿no? Las palabras que él emplea. ¿Por qué? Porque están hechos expresamente para eso, para darle al lector una pequeña tregua de alegría en la dureza de la vida, si tú quieres. Sí, claro, el humor sobre todo, que está muy Ah, presente en cada claro. una de sus obras, pero además el sentido poético, ¿no? Porque su obra es como que está también intrínsecamente la poesía vertida en cada una de las cosas que él dice, lo dice con una particularidad, y seguramente ha sido una de las coincidencias contigo y con muchos amigos poetas, el hecho de reunirse muchas veces a conversar sobre poesía también. Pero justamente, mira, qué bueno que señales esto, este momento. Mira, si hacemos un repaso como nosotros lo hacíamos en los años 60 con Juan Ojeda, con Juan Cristóbal, con los amigos cercanos a nosotros, bien vista la poesía peruana, su dicción, su lenguaje, su atmósfera, su aura, si tú quieres, de la poesía del siglo XX, empezando de Vallejo hasta hoy en día, como decía Gregorio Martínez, es un callejón oscuro, son letanías, ¿verdad? Es una poesía de luto, de tristeza. ¿No? Vallejo, ¿recuerdas? Perdón, ¿no? El Perú, perdona la tristeza. ¿No? Ujú, En 100 años, en 100 años en el siglo XX, solamente hay dos poetas que toman la alegría, la vitalidad como bandera. Carlos Oquendo de Amat y Luis Hernández. ujú. Por eso sobresalen. Sobresalen porque llevan a la página en blanco, a pesar de que sus vidas, ahora las sabemos mucho más de ellos, sus vidas no fueron pues un bichado de rosas y de vinos, fueron difíciles. En cambio, en su literatura, sus poemas son poemas muy frescos, ¿no? Muy vitales, llenos de alegría, ¿no? Ujú. Entonces, Gregorio, aquí también, este es otro punto yo que quiero señalar, ¿no? Tanto, mira, en Gregorio, como en otros escritores, sin lugar a dudas, hay una actitud de crítica frente a la sociedad en la que vivimos. Pero esa crítica no la hacen con el rostro duro y la frente ceñida, ¿no? Y amargo. ¿No? Lo hacen con alegría, con tristeza. No, lo hacen lleno de júbilo. Y a veces no nos damos cuenta, pero en un cuento, en un relato de Gregorio, incluso de Antonio Galvez Ronceros, nos matamos de risa, como se dice, ¿no? Y luego descubrimos el fondo, el trasfondo de ese discurso, la crítica social, ¿no? Entonces, Gregorio, pienso yo, es un escritor irreverente, iconoclasta, contestatario, transgresor a su época. Y sus textos son también irreverentes, iconoclastas. A propósito, acaban de citar hace unos minutos a Martín Adán. Es famosa la crónica que él escribió, ¿no? De ese vagabundear durante 2 o 3 días con Martín Adán por la calle, ¿no? Martín Adán, oh, el gran poeta, oh, el gran maestro. Y viene Juan Ojeda y le dice, ya pues Martinica baila. ¿Te das cuenta? Claro, uno dice, pero qué falta de respeto al poeta. No. Si ahora en esos momentos son
están a la par que en Londres, como diría Gregorio, están iguales. ¿Te das cuenta? Entonces hay un puente de comunicación entre todos ellos, ¿verdad? Entonces yo creo que realmente los textos de Gregorio son irreverentes, son iconoclastas, ¿verdad? Siempre buscando la verdad y la belleza, fundamentalmente. Sí. Hablando justamente de la irreverencia y de la crítica de Gregorio a la sociedad de su tiempo, recuerdo, ya que estábamos hablando antes del sexo, recuerdo una columna de él a propósito de un libro de Martha Hildebrandt, donde decía, Martha Hildebrandt no tiene poto. Y al parecer se refería que el libro no lo había citado, digamos, la palabra poto explícitamente, y yo creo que eso, además de ser una crítica bastante lógica al libro de Marta, también es una crítica a la sociedad media santurrona y media patata, ¿no? En la mirada de Hildebrandt, ¿no? ¿Cómo ven esa parte del Gregorio crítico, polemista, siempre con artículos ácidos, ¿no? Bueno, tanto en sus columnas periodísticas, en sus crónicas, lo que hace Gregorio es recrear verbalmente momentos, situaciones, vivencias, ya sea individuales o colectivas. Y entonces ahí sí, utiliza un lenguaje mucho más directo, ¿verdad? Sin desprenderse del humor, la ironía, el sarcasmo, ¿no? Entonces, pero yo no creo que falte respeto. Una de las cosas que justamente en estos días pensaba era, no recuerdo un gesto de irrespeto en Gregorio. Gregorio era una persona muy respetuosa, con un talante muy agradable, muy amable, ¿no? Pero eso sí, era inclaudicable en sus cosas en las que él pensaba que deberían ser así o asá, ¿no? Entonces, para eso está la literatura, pues, ¿no? Para poder dinamitar las falsas estatuas, ¿verdad? Los falsos héroes. Y entonces, cuando habla de una u otra persona a la que tú te has referido, bueno, no lo está diciendo él de una manera perversa, ni tampoco de una manera en la que le está faltando respeto. Se está riendo, se está burlando. Y en esa burla está la crítica. El mismo Gregorio, en otros textos, o tal vez en ese mismo, reconoce las bondades lingüísticas de Martha Hildebrandt, ¿verdad? O sea, como fonetista, es una de las más brillantes fonetistas, una de las brillantes lingüistas que ha tenido nuestro país, e incluso en habla hispana. Pero claro, cada quien tiene pues sus formas, sus fobias incluso, te das cuenta, ¿no? Sus formas de ser, de tal suerte pues que a Martha Hildebrandt no tiene por qué gustarle el lenguaje coproládico de Gregorio Martínez, ¿no? No tiene por ¿No? qué buscarlo. Solo que siempre he notado yo en las crónicas digamos, del gol, de sus artículos periodísticos, un afán como provocador, ciertamente, un afán provocador, una gana de querer quitar el cotarro, ¿no? Siempre. Bueno, eso es cierto. Es decir, lo que él hace es provocar, es llamar la atención, provocar, ¿no? Insistir en hacernos ver las cosas mejor. ¿Acaso nosotros no, no usamos como ahora, ¿no?, la mascarilla, sino la venden los ojos para no ver? Viene el escritor, viene el poeta y nos dice, mira, mira, observa, contempla, ¿te das cuenta? Entonces, en ese sentido, los textos de Gregorio también nos iluminan pasajes de nuestra historia cotidiana o la historia de nuestro país, en fin, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. No, gracias a ti. Sí. Genial esta oportunidad que nos permite además conocer muchas otras facetas y
y características de Gregorio. Estamos recibiendo varios comentarios también en la página de la feria. Nos dicen, por ejemplo, ¿no? Estos anécdotas cercanos a otros escritores que además han sido parte de la formación de Gregorio Martínez. Hay algunos aspectos también en cuanto a la relación con la política, por ejemplo, nos preguntan sobre un texto donde Gregorio, o donde interviene el Goyo sobre Fidel Castro. Coméntanos un poco respecto de ello, Hildebrando. Bueno, mira, para empezar, Gregorio, y vuelvo a ese contexto de los años 60, que nos formó, nos constituyó, nos perfiló, ¿no? Gregorio siempre tuvo un gesto muy cercano a la política. Yo no sé si alguno de ustedes sabe, pero Gregorio fue un profesor que estudió en la Cantuta a fines del 50 y comienzo del 60. Él se pasó a San Marcos cuando ya era profesor. Y era profesor de primaria y de secundaria. Y no sé si tú lo sabes, pero fue profesor de Eloy Jauregui en Surquillo, ¿no? Sí, sí, Fue sí. profesor de, de Eloy, ¿no? Y también de otros que podemos mencionar. Lo que quiero decir es que Gregorio asumió una vida política partidaria. Eso no es un secreto para nadie, lo de nuestra generación. Él como profesor fue su tepista, cercano, y formaba parte de su TEP, como otros profesores también. Y hay un punto que ahora seguramente no conocen muchas personas, pero en esa larga huelga docente de los años 77 y 78, 79, hubo una huelga de profesores de casi 100 días. Ustedes son muy jóvenes, ¿no? Cosa que envidio, por supuesto, ¿no? Y no recordarán, no saben tal vez. Gregorio hizo una huelga de hambre el año 79 en apoyo a los maestros de SUTEP, una huelga de 11 días. Mientras los políticos, los dirigentes políticos, tomaron por asalto la casona de San Marcos e hicieron su huelga, un grupo de escritores jóvenes, poetas jóvenes, tomaron el local de la ANEA, la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, e hicieron una huelga de 11 días y la hubieran continuado. Ocurre que a los 11 días de iniciar la huelga de ellos, en la que estaba Gregorio Martínez, una huelga de hambre, ¿ah? ¿no? En todo rigor, el SUTEP finalmente levantó la huelga. Entonces, si me hablan de un compromiso social político, bueno, ahí hay un ejemplo. Otra cosa son sus textos literarios. Gregorio se cuidó mucho de que sus textos creativos no sean propaganda, ¿verdad? No sean volantes políticos, no sean manifiestos. Él respetaba mucho la creación literaria. Él sabía perfectamente, ¿no?, poner fronteras en los textos. Yo lo puedo decir ahora, ¿no? Yo y él y otros profesores en San Marcos hemos redactado textos de protesta y las hemos volanteado nosotros mismos como profesores. Pero en esos textos, obviamente, son tan distintos pues a cada quien que escribe un poema o escribe un cuento o una novela. Sabíamos distinguir perfectamente, ¿no?, los lenguajes que requerían cada situación, cada momento, ¿no? Así es. Ujú. Muy interesante, sin duda, estas cosas que nos cuentas, Hildebrando, porque además reivindica mucho lo que es en realidad un verdadero maestro, ¿no?
un profesor, un maestro, aquel que investiga, que indaga, que además se conecta con esta realidad que es el Perú y todas estas falencias, brechas que muchas veces son hasta cierto punto indiferentes a una sociedad que vive como que en otro mundo, pero que para los escritores, para los poetas, es tan cercano la sensibilidad con el otro, con el sentir y con la necesidad que pueda tener el otro. Me parece súper importante. Y bueno, estamos llegando un poco a la parte final de este conversatorio. Algo final que tú recuerdes de Gregorio. Estás escribiendo ahora poesía también, Hildebrando. Habrá momento para compartir sin duda ya un poco de tu poesía en algo grande. Sí, no, lo único que yo quisiera decir, y sobre, en realidad, en torno a Gregorio, que aún faltan algunos textos de Gregorio que están inéditos, ¿no? En sus proyectos narrativos, él estuvo en estos últimos años escribiendo, ¿no? Una colección de cuentos pornográficos, Ujú. así, abierta y descaradamente, y con nombres propios. O sea, lo más chistoso es que los personajes conservan sus propios nombres, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso se ha quedado, pues, como se dice, en la computadora, por ahora, ¿no? Y recuerdo que hace algunos años quisimos publicar acá, nos acercamos a 2 o 3 editoriales y obviamente se asustaron, ¿no? Dijeron, no, Imagino. estas cosas no podemos publicar, es muy riesgoso, y acaso tenían razón dentro de un medio como el nuestro, ¿no? Y entonces pensábamos buscar alguna editorial en Barcelona, ¿no? O en México, y en eso estábamos, ¿no? Por publicar. Son 4 o 5 relatos, ¿ah? En las que, como repito, dentro de la estrategia narrativa de Gregorio, él dijo, voy a escribirlos tal cual. Demanda un cuento, ¿no? De carácter pornográfico. Ahí sí, evidente. Y como repito, lo más chistoso es que los personajes existieron y están con sus propios nombres. ¿Sí? Bueno, Wow. aparte de eso, pues quedó también en el tintero, como se dice, una novela avanzada ya, ¿no? Sobre Pigafetta, ¿no? Ese navegante español que acompañó a Vasco de Gama en su vuelta al mundo. Hay como 300 páginas más o menos publicadas. Y bueno, lo que últimamente se ha publicado, ¿no? El Pájaro Pinto, ¿no? Que es un libro reciente, ¿no? Una edición póstuma, digamos, ¿no? Ojalá que en otras oportunidades podamos hablar de estas obras también, ¿no? Así es. Sin duda va a ser propicio poder seguir conversando. Y Lebrando nos ha quedado muy corto el tiempo, pero hay muchas actividades más que planeamos hacer, no solo Ujú. ahora con la FIL, sino también luego de la FIL y poder organizar eventos, actividades que nos permitan además interactuar con mucha más gente a lo largo de ese camino que es un poco hacer gestión cultural y revalorando a los autores peruanos, a los autores que tenemos, a la narrativa y a la poesía, por supuesto, sin duda. Muchas gracias, Gilberto. Jorge, ¿algo más que agregar para finalizar? Yo más bien estoy muy contento de haber poder intercambiar unas palabras con el profesor Hildebrando. La verdad que es bueno conocer a un escritor, digamos, de la mano de alguien que ha sido íntimo amigo, un testimonio de una época que ya no existe, digamos, una manera de actualizarlo. Es un poco la idea de la FIL también, ¿no? Traerlo a colación para dar una suerte de reivindicación, pero también una actualización en el sentido de que yo considero que su obra aún es vigente, tiene muchas cosas por descubrir, ese lenguaje barroco, como menciona bien el profesor, todavía está ahí listo para desempeñarse, ¿no? Así que yo muy contento de participar y gracias. Sí. Bueno, Gracias. Gilberto, Sí, te voy a gracias. pedir algo inusual, pero me gustaría que nos compartas un par de versos tuyos para finalizar este conversatorio. Oye, mira, felizmente no los tengo a la mano, pero que no, dicen que los buenos poetas tienen muy mala memoria, así es que me voy a recordar sobre esta frase. Más bien, yo, Lady, te agradezco muchísimo porque gracias a ti
el hermano ausente ha estado esta noche con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Eso va a ser sin duda motivo para que en otra oportunidad te comprometas con nosotros a hablar de poesía, de Ya, tu claro. poesía, por supuesto, Sí, por y supuesto, seguir gracias. conversando de estos temas. Muchísimas gracias, Gilebrando. Nosotros agradecemos muchísimo esa disposición tuya y, por supuesto, a toda la gente que se ha conectado y ha estado con nosotros. Nos preguntan sobre la publicación de las obras de Gregorio. Bueno, hay colecciones muy interesantes que ha sacado Pace hace poco y bueno, en fin, vamos a tratar de poder difundir más la obra de Gregorio. Tenemos más eventos también. El jueves 23 tenemos un conversatorio muy interesante sobre la región Ica y vamos a estar con más actividades, por supuesto, con estos autores homenajeados como es Gregorio Martínez y Abraham Valdelomar. Nos despedimos, sigan con nosotros en la Filica. Buenas noches. Muchos éxitos, gracias. Gracias.